¿Cómo están, estudiantes? Vamos nosotros a seguir desarrollando ejercicios sobre geometría. En la parte de polígonos tenemos el siguiente que nos dice determina el valor de x de la siguiente figura. Y tenemos aquí, como pueden ver, un pentágono, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Y tenemos que este ángulo vale 90, este vale x, que es precisamente la incógnita. Este ángulo que es exterior al pentágono, en este caso sería x sobre 2. Este que es interior es x menos 30. Y este que es exterior es x menos 60. Y nosotros debemos hallar el valor de x. Entonces, vamos a marcar los ángulos aquí. Por ejemplo, los ángulos interiores. Este ángulo vamos a poner naranja. Y este ángulo celeste vamos a llamarle a este alfa. Y a este ángulo vamos a llamarle tita. Entonces, la primera ecuación que podríamos plantear es la ecuación de los ángulos internos del pentágono. Como ustedes saben, en la sumatoria interna de todos los ángulos de un polígono es posible calcular por esta fórmula 180 por n menos 2, donde en este caso n vale 5, entonces va a quedar 180 por 5 menos 2. Vuelvo a repetir para poder calcular la sumatoria de todos los ángulos interiores. Entonces, 5 menos 2, por supuesto, es 3 por 180, es 540. Quiere decir que la sumatoria de todos los ángulos del pentágono debe dar 540 grados. Entonces vamos a empezar la ecuación principal planteando esa misma ecuación diciendo que, fíjense acá, vamos a empezar desde este ángulo y vamos a irnos en sentido horario para evitar cualquier confusión. Entonces va a ser x más alfa, que es el siguiente, después más x menos 30. Ponemos en paréntesis puesto que ese representa la medida de un ángulo nada más. Pero fíjense que como que acá tiene signo positivo, el paréntesis no va a tener ningún efecto por el hecho de que el signo positivo no va a cambiar ningún signo de dentro del paréntesis. Por ejemplo, más por más va a ser más, es decir, x va a mantener su signo positivo, y más por menos va a ser menos, y 30 va a mantener también su signo positivo. Entonces, ¿por qué lo puse? Para poder enfatizar que ustedes siempre no deben olvidarse de los paréntesis, porque en el caso de que haya un signo negativo enfrente, eso va a hacer que cambie totalmente la ecuación en cuanto a los signos, ¿verdad? Es decir, si nos ponen los paréntesis, en ese caso sí que ya van a cometer un error aritmético. Bueno, entonces más x menos 30 más tita, que es el siguiente ángulo, y más 90 debe ser igual a 540 grados. Entonces allí vamos a trabajar un poquitito con esta ecuación. Como ya dijimos, acá la x sigue siendo positiva, entonces x más x va a ser 2x, alfa baja igual, más tita que baja igual. Y fíjense acá que menos 30 más 90, que son los términos independientes, podemos unificar. 90 menos 30 es 60, y ese 60 pasó restando en el segundo miembro. Entonces nos quedó 540 que ya estaba menos 60. Entonces allí restamos 540 menos 60 es 480. Entonces nos queda 2x más alfa más tita, que copiamos igual, es igual a 480 grados. Y como que ya no podemos seguir procesando esta ecuación, podemos enumerarla como la primera ecuación que tenemos. Y como podemos ver, es una ecuación con tres incógnitas. Ahora bien, de acuerdo al gráfico, fíjense que el valor de alfa es fácil hallar con respecto al valor de x, puesto que son ángulos adyacentes suplementarios, tanto alfa como x sobre 2. Es decir, que nosotros sabemos por propiedad geométrica, por supuesto, que alfa más x sobre 2 es igual a 180. Entonces allí podemos calcular ya alfa con respecto a x para luego reemplazarlo aquí. Y de la misma forma también tita es adyacente suplementario con este ángulo x menos 60, por lo tanto tita más x menos 60 debe ser igual a 180. Entonces de esa ecuación también podemos hallar el valor de tita con respecto a x, y lo podemos reemplazar aquí para poder hallar el valor de x, que es al final lo que nos pide el ejercicio. Entonces nos vamos por ese lado. Primeramente nos concentramos en alfa más x sobre 2 es 180. Significa entonces que alfa es igual a 180 menos x sobre 2. Vamos a anotar eso acá. Alfa es igual a 180 menos x sobre 2, por ser ellos suplementarios, por ser el suplementario de
x sobre 2. Entonces allí ya sabemos ya fácilmente a qué es igual a x con respecto a alfa. Entonces eso después lo vamos a sustituir acá en la ecuación número 1. Ahora nos concentramos en esta parte que nos dice que tita va a ser igual a 180 menos x menos 60 por el hecho de que ellos también son suplementarios entre sí. O sea, tita más este es 180, entonces este pasó restando del otro lado, ¿verdad? Entonces quedó de esta forma. Y allí está lo que le mencioné al principio, que en este caso sí que no tienen que olvidarse de poner el paréntesis porque x menos 60 es la medida en su conjunto de un ángulo. Y como que acá hay un menos enfrente, eso le va a hacer cambiar al signo. Es decir, x ya va a ser negativo y 60 va a ser positivo. Ahora, si ustedes se olvidan del paréntesis, por supuesto, el valor del 60 seguiría siendo negativo. Por lo tanto, se estaría cometiendo un error aritmético. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es eliminar precisamente ese paréntesis. Entonces, tita es igual a 180, menos por más es menos, x menos por menos es más 60. Y 180 más 60 es 240. Entonces nos queda que tita es igual a 240 menos x. Entonces a este le denominamos ecuación número 3. Ahora sí que ya tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas, por lo tanto ya podemos resolver esto por álgebra. Entonces lo que vamos a hacer es, como ya dijimos, método de sustitución, en el sentido que en la ecuación número 1 en vez de alfa vamos a poner su valor con respecto a x, y en vez de tita también lo mismo. Entonces allí vamos a tener una ecuación y una incógnita y vamos a procesar hasta llegar al valor de x. Entonces escribimos aquí 2x más alfa más tita es igual a 480, que es la ecuación número 1, y ahora sustituimos. Entonces queda 2x, en vez de alfa ponemos 180 menos x sobre 2, fíjense acá. En vez de alfa ponemos su valor. En vez de tita ponemos su valor, que es 240 menos x, fíjense acá. Y eso tiene que ser igual a 480. Entonces allí ya tenemos una ecuación con una incógnita que es la x. Entonces vamos a unificar la x, que se tienen que hacer suma algebraica de los coeficientes. Fíjense, este tiene coeficiente 2, este coeficiente negativo 1 medio y este coeficiente menos 1. Entonces, permítanme acá, voy a agarrar la calculadora por cualquier cosa, ¿verdad? Sería 2 menos 1 medio, que es el coeficiente de este, ¿verdad? Y menos 1, que es el coeficiente del otro. Entonces nos sale 1 medio positivo. Entonces la x unificado es 1 medio positivo x es igual. Y acá los términos independientes se suman. 180 más 240 es 420. Y ese 420 pasó restando al lado del 480. Entonces queda 1 medio x es igual a 480 menos 420. Y 480 menos 420 es 60. Y el 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Por supuesto que el 1 termina porque 1 por x es x. Y el 2 pasa multiplicando. Entonces queda 480 por 2 es 120. Allí hemos hallado ya el valor de x, que es 120. Pero yo les recomiendo que no se queden hasta allí en el ejercicio, puesto que esto es muy fácil de verificar si realmente hemos cometido algún error. ¿Cómo se hace eso? Y lo vamos a hacer en el gráfico directamente. Fíjense que si x vale 120, podemos poner ya acá su valor 120. Entonces, alfa, ¿cuánto sería igual? Si alfa es igual a 180 menos x sobre 2, mentalmente ya podemos hallar también el valor de alfa, puesto que ya sabemos el valor de x. Y x sobre 2 sería 60, y 180 menos 60 sería 120. Quiere decir que alfa es también 120, o sea, es igual también al valor de x. Luego, este valor x menos 30 sería 120 menos 30 sería 90. Es decir, este ángulo acá es un ángulo rectángulo, un ángulo recto, mejor dicho, ¿verdad? Y luego el tita viene a ser igual a 240 menos x, 240 menos 120 es 120. Quiere decir que este ángulo es 120. ¿Y de qué nos sirve esto? De que si nosotros sumáramos entonces todos los ángulos del polígono internos, los ángulos internos del polígono, digo bien, entonces si está bien desarrollado el ejercicio, debe coincidir la sumatoria interna con 540. Pero de lo contrario, si hemos cometido algún error de aritmética o de álgebra en el proceso,
entonces por supuesto que jamás nos va a salir la respuesta correcta. Entonces, eso sería una forma de verificar el ejercicio, que es algo muy interesante. Entonces, vamos a sumar acá 90, empezamos de acá, más, fíjense que 120 tres veces es 360, entonces voy a poner directamente más 360 y más 90, que es el otro ángulo también. Y fíjense que allí nos debe salir 540 y fíjense cómo verifica. Por eso es bueno saber verificar el ejercicio para poder asegurar de que realmente el proceso, no solamente el, digamos, el proceso de lógica de álgebra para resolver y llegar a la solución, sino también el proceso algebraico aritmético, digamos, que no se ha cometido ningún error en él. Muchas gracias.